quite some time in Crosstown. Hemos estado hablando del Evangelio de Juan por un largo tiempo ahora aquí en Crosstown. And so it's also awesome that we get to think about the resurrection for a number of Sundays yet. Y es bueno que ahora podemos estar hablando acerca de la resurrección, por cierto, por unos cuantos domingos. And our text is really from the end of that first Easter Sunday. Y nuestro texto de hoy es en el final de este último domingo. Let me pray. Lord Jesus, thank you for the words that you spoke on this text. And we pray, Lord, that through your Holy Spirit, we might hear you speak to our hearts and into our lives. Padre, gracias por este texto que tú nos brindas para poder hablar de tu palabra. Esperamos, Señor, de ti que tú nos permitas escuchar de tu vida y de tu resurrección en estas palabras para ser edificados con ellas. En el nombre de Jesús. Amen. All right, John chapter 20, verse 19 to 23. It's on page 1546 of your Anglo Bibles. Juan 20 del 19 al 23. En la Reina Valera ustedes encuentrenlo. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Aleluya. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos y por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, "Paz a vosotros." Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, "Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío." Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, "Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les serán redimidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos." Aleluya. Gloria a Dios. Did you know that in Christ you have a superpower? Ustedes sabían que en Cristo Jesús ustedes tienen superpoderes. Wow. The conclusion I reached after a quick reading of this Resurrection Sunday text was a new superpower was released to Christians. La conclusión que yo llego a leer este texto de Jesús hablándole a los discípulos aquí es que un nuevo superpoder le ha sido lanzado, entregado a los cristianos. Just like when Peter Parker was bitten by the radioactive spider, como cuando Peter Parker fue mordido por esa araña radioactiva and became Spider-Man. y se convirtió en el hombre araña. Does that translate? Yeah. Or when David Banner was irradiated by gamma radiation and became the Hulk. O como David Banner se fue afectado por una radiación gamma y se convirtió en el Hulk. When Jesus rose from the dead and spoke to his disciples in that locked room, he gave them all a superpower too. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos allí en aquel cuarto cerrado y les habló a ellos y les entregó el Espíritu, allí Él les dio superpoderes. Any guesses what that superpower is? ¿Y saben ustedes cuál es ese superpoder? It's not about spinning a spider web. No es acerca de lanzar una
It's not about growing green and muscular. o crecer como un hombre verde con muchos músculos. It's about forgiveness. Es acerca del perdón. Did you know that you have a superpower? ¿Usted sabe que usted tiene superpoderes? You do. Usted lo tiene. You, through faith in the crucified and resurrected Jesus, have the superpower of forgiveness. Ustedes en el poder de el perdón de los pecados que Jesús les ha dado a ustedes como regalo, tienen ese superpoder para perdonar. What that superpower means, we'll get into in the next few minutes. Vamos a ver esto en los siguientes minutos. But let's just ponder for a minute how life-transforming and world-changing it is that there is forgiveness. Y sin embargo, tenemos que meditar sobre lo transformador y lo extraordinario que tener ese regalo, ese poder para perdonar. And not just for Christians, how amazing it is for the world. Y no solamente para los creyentes, sino qué tan maravilloso es esto para todo el mundo. This is a world-changing superpower. Este es un superpoder transformador. Years ago, Don Henley, who used to be part of the band called the Eagles, Hace unos años, este varón, Don Henley, que era parte de esta banda de las Águilas, he wrote a song that came out of his own relationship breaking up. y él escribió una canción que se trataba acerca de su relación haberse destruido. The song was called The Heart of the Matter. Y la canción se llamaba El corazón del asunto. And it goes like this. Y dice más o menos esto. The chorus says, I've been trying to get down to the heart of the matter, El coro dice, yo he estado tratando de llegar al corazón del asunto, but my will gets weak and my thoughts seem to scatter. pero mi voluntad se debilita y mis pensamientos se desparraman. But I think it's about forgiveness. Pero yo creo que es perdón, Forgiveness, perdón, even if you don't love me anymore. aun si tú no me amas más. I remember driving down the road with a colleague when that song came out in 1989. Yo recuerdo en 1989 manejando por la ciudad con uno de mis colegas. Some of you weren't born yet. Algunos de ustedes ya aún no estaban nacidos, eso era yo. Yeah. My colleague was also struggling with a relationship breaking up. Y mi colega estaba también luchando con una relación amorosa que había sido destruida. He said, he's right. Y él dice, él tiene razón. It's not about revenge or winning or letting go. No es acerca de venganza o de ganar o de dejar ir, Forgiveness is not a little thing. porque el perdón no es algo pequeño, Forgiveness is everything. es todo. Now, the place of forgiveness makes much more sense when we think about relationships. Pero el lugar del perdón tiene mucho más sentido cuando pensamos en las relaciones. Forgiveness with a girlfriend or boyfriend or a spouse. Quizás una novia, un novio, una esposa, un esposo. But forgiveness matters in every single relationship we can have. Pero el perdón importa en cualquier tipo de relación que tengamos. Maybe especially with the relationship we have with ourselves and with our own heart. Quizás especialmente con la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nuestro corazón. As life goes on, our sins grow in guilty weight. Mientras la vida pasa, nuestro caminar va cargando cada vez más pesada carga de culpa. The longer we live in unforgiveness, Y mientras más tiempo vivimos en la falta de perdón, we can't just let go and we don't know what to do with sin. Nosotros no podemos dejarlo y no sabemos qué hacer con el pecado. We can feel stuck and even ashamed of the things we've done. Nos podríamos sentir atrapados y aún avergonzados de las cosas que hacemos. And that shame becomes a stain on our hearts. Y esa vergüenza se convierte en una mancha en nuestros Now we don't corazones. know how to clean it off. Y nosotros no sabemos cómo limpiarla. And with the sin and with the guilt and the shame, we can then feel trapped in it like in a prison. Y con la vergüenza y con el pecado y
y el dolor podemos tratarlo, podemos sentirnos como atrapados, como en una prisión. Do you ever feel some of that or all of that? ¿Alguna de ustedes alguna vez ha sentido algo de eso, o quizás mucho Do you de see, eso? do you see that in your friends and in your family? Pueden ver esto en sus amigos, en sus hermanos, en su familia. They can't bear the weight. No pueden cargar con They el can't peso. lift the guilt. No pueden cargar Can't con la wash culpa. away the shame. No pueden lavar la vergüenza. Can't break the No chains. pueden romper las cadenas. Except for Jesus. Solamente Jesús. On that first Easter weekend, En esta primer fin de semana de el... Santo Jesús, I'm sorry. That was good, man. That was powerful. Eso es poderoso. except for Jesus on that first Easter weekend. Solamente por Jesús en ese primer fin de semana de resurrección. Who bore our sin in his suffering. Quien cargó con nuestros pecados y nuestros sufrimientos. He bore the weight of our guilt on the cross. Él cargó con el peso de nuestra culpa en su cruz. He washed us by his blood. Él nos lavó con su propia sangre. He entered the ultimate prison of death and won everything. Él entró en la última prisión de la muerte y cargó con él absolutamente todo. Amen. What once seemed impossible is now ours. Lo que una vez parecía imposible ahora es nuestro. The superpower of our own forgiveness. El superpoder de nosotros poder perdonarnos a nosotros mismos. And all that superpower requires us is the weakest possible thing. Y lo que ese superpoder requiere es la cosa más débil. Surrender and believe in Jesus Christ. Rendirnos y creer en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. As the Lord said through the Apostle Paul in 2 Corinthians 12, verse 9, Como dice el apóstol Pablo en la segunda de Corintios 12:9. my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se manifiesta mejor en la debilidad. Aleluya. And if I could paraphrase Paul in verse 10, Y si yo puedo parafrasear a Pablo en el versículo 10. for when I am super weak, I am super strong. Porque cuando yo soy súper débil, entonces yo soy súper fuerte. Paul doesn't mind speaking of the superpower of surrender, so why should we? Y Pablo no tiene miedo de hablar del superpoder de rendirnos. Entonces, ¿por qué deberíamos tenerlo nosotros? Maybe we need t-shirts. Quizás necesitamos unos t-shirts con este símbolo. Now, personal salvation is not the only gain we have in Jesus Christ. Entendamos que la salvación personal no es lo único que nosotros ganamos en nuestro Señor Jesucristo. But as Don Henley said in his song, forgiveness also restores relationships. Pero como bien dice Don Henley en esta canción, el perdón también restaura las relaciones, Most importantly, our relationship with God. especialmente nuestra relación con Dios. Paul talked about the ministry of reconciliation. De hablar del ministerio de la reconciliación. We become reconciled with God himself. Nosotros somos reconciliados con Dios mismo. Jesus is now our friend. We have a Father in heaven. Jesús ahora es nuestro amigo. Tenemos un Padre en el cielo. And the Spirit of God is living and working in our Y el hearts. Espíritu Santo está viviendo y trabajando en nuestros corazones. Aleluya. Recently, I was talking with a friend who is slowly growing closer to God. Yo estaba hablando hace unos días con un amigo que está lentamente acercándose cada día más a Dios. And even though he has a ways to go, he is saying that it is changing everything about his life. Y aunque todavía le falta mucho a él por caminar. Everything about how he looks at the world. Él me dice que todas las cosas en él están cambiando, especialmente la manera en la que ve el mundo. The world is charged with hope.
El mundo está cargado con It esperanza, is filled with joy and love. lleno de esperanza y de amor y de gozo. And he said to me, even his struggles are no longer pointless. Y ahora él me dice que aún sus propias luchas ya no son sin sentido. But in the Father's careful and loving hands, he trusts that he has a plan. Pero en el amor de nuestro Padre, en sus manos, nosotros podemos ver que Él tiene un plan para nosotros. What an awesome, faith-based, life-changing superpower is ours in Jesus Christ. Y cuán hermoso y cuán extraordinario ese superpoder basado en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. As Paul put in 1 Corinthians 15:54, En la primera de Corintios 15:54, here it is. death has been swallowed up in victory. La muerte ha sido destruida en la victoria. Aleluya. Where, O death, is your victory? ¿Dónde está muerte tu victoria? Where, O death, is your sting? ¿Dónde está muerte tu aguijón? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. But thanks be to God. Pero gracias a nuestro He Dios gives us victory que through our Él nos Lord da Jesus victoria Christ. a través de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso. He deserves it. Hallelujah. When the risen Jesus shows up in our text, his primary message was pretty simple. Cuando Jesús se mostró por primera vez en su resurrección, su primer mensaje fue extremadamente simple. He said, I've got this. Do you believe me? Él dijo, yo tengo esto en mis manos, ¿tú me crees? Now, as triumphant as this moment is for many of us today, don't hear me saying, wait a second, stop, right? That's a lot. I have long sentences. Okay, pídale que yo distracto. Okay, sorry. Now, as triumphant as this moment is for many of us today, Y tan triunfante como es este momento para muchos de nosotros. don't hear me say that I think this triumph is so easy to accept. No están escuchando de mí que este triunfo es tan fácil de aceptar. Or quick to make it part of our lives. O tan fácil de ponerlo, integrarlo a nuestras vidas. When we look at this text, we see that reality unfolding. Nosotros vemos en este texto esta realidad desarrollándose. The unfolding of this forgiveness superpower faith. Desarrollarse de este superpoder que es el perdón en la fe. It began with a supercharged fear. Y comienza con una supercargado temor. John chapter 20, verse 19. Juan 20:19. I'll read the whole thing. Ya. Now when it was evening on that day, the first day of the week, and when the doors were shut where the disciples were together, due to the fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst. Aleluya. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. It's not full-blown faith, but fear. No es una extraordinaria fe, sino un gran temor. There's no surprise to No that. hay sorpresas. Just 2 days before, their friend and teacher and leader Jesus 2 días antes, su amigo y maestro y Señor Jesús he'd been forcefully arrested, había sido forzadamente arrestado, unjustly tried, injustamente juzgado, brutally beaten, brutalmente golpeado, cruelly crucified. cruelmente crucificado. And even though there are rumors of resurrection floating around, Y aunque había rumores de resurrección que se oían de aquí y allá, they were unsure ellos no estaban seguros and they were afraid. y estaban temerosos. We live that way often. Y nosotros experimentamos ese sentir We frecuentemente. can often find ourselves in fear Muchas veces nos encontramos arropados por el miedo and holding on to little bits of truth. y agarrándonos aquí y allá de un poquito de verdad. Fear, tentativeness, shyness, El temor nos empuja al temor,
a la temerosidad y a la vergüenza. But especially utter powerlessness can be the way we look at the world as Pero Christians. especialmente ese sentir que estamos sin ningún poder es el más terrible We en want- esta posición. We want to lock the door, Queremos cerrar la puerta, keep the world out, mantener el mundo fuera and just hide in here with y ourselves. escondernos con nosotros mismos. Definitely, we don't feel like superheroes. No nos sentimos como superhéroes. Not me, at least. Por lo menos no yo. But everything changed when Jesus showed up. Pero todo cambia cuando Jesús se muestra. When he walked in the room and said, "Peace be with you." Cuando Él se postró en esa habitación, Él dijo, la paz sea con ustedes. I mean, that would freak you out, but it'd be pretty awesome. Esto definitivamente, ustedes todos entienden freak you out, ¿verdad que sí? I mean, when a dead guy walks into a locked room, Cuando un hombre muerto se aparece en un cuarto cerrado, all bets are off. todas las cosas se ponen bien feas. John Calvin said of this moment, Juan Calvino dice de este momento, "See how gently our Lord makes himself known." mira qué tan gentilmente nuestro Señor se muestra a nosotros. To our fear, he says, A nuestro temor Él dice, "Peace be with you." paz sea con ustedes. Into our insecurities, Jesus says, "Peace be with you." En nuestras inseguridades Jesús dice, paz sea con ustedes. Into our struggles with doubt, Jesus says, "Peace be with En you." nuestras luchas con nuestras dudas Jesús dice, la paz sea con ustedes. Not condemning our fears, No condenar nuestros temores, but showing more and more of himself to us. no condenándolas, pero mostrándose cada vez más a nosotros. His hands, Sus manos, his feet, sus pies, his word, sus palabras, his church, su iglesia, his sus promises, promesas, his love, su amor. and he gives us, as he promised, a peace that passes understanding. Y como Él dice, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. A peace through faith that leads to unspeakable joy. Una paz a través de la fe que nos habla de un gozo interminable, inexplicable. Just a few chapters before, Jesus had promised this very thing in John 14, verse 27. En Juan 14:27 Jesús había prometido exactamente eso. Peace I leave with you, my peace I give you. La paz dejo con ustedes, mi paz les doy. I do not give you as the world Yo no gives. les doy como el mundo da. Do not let your hearts be No troubled, dejen que sus corazones se atemoricen and do not be afraid. y no tengan miedo. Look at the risen Lord. Mira a Jesús resucitado. As James said later in his book, draw near to God and he will draw near to you. Como dice Santiago en su libro más adelante, acércate a Dios y Él se acercará a ti. The resurrection superpower of forgiveness El poder de resurrección del perdón that moves the disciples from paralyzing fear to joyful peace. que mueve a los discípulos de esta temor frisante a este gozosa paz. Is a pretty surprising, staggering move. Es una acción escandalosa, extraordinaria y sorpresiva. But Jesus has still his punchline to go in this text. Pero Jesús aún tiene este punchline. ¿Cómo traduzco eso? Big Jesús, point. pero Jesús todavía tiene este punto central que no ha lanzado. In which he pushes the superpower of forgiveness beyond ourselves. Cuando Él empuja ese superpoder del perdón que va más allá de nosotros, Beyond our relationship to God. más allá de nuestras relaciones. Forgiveness does not end with us. El perdón no está en nosotros, Jesus says peace again pero Jesús dice otra vez paz in verse 21. en el versículo 21. Again, Jesus said, "Peace be with you. Jesús dice paz sea con ustedes. As the Father has sent me, I am sending Como you." el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. And with that, he breathed on them Y entonces Él respira en and ellos said, "Receive the Holy y Spirit. dice, reciban el Espíritu Santo. If you forgive anyone Si tú his perdonas sins, a cualquiera sus pecados,
they are forgiven. Ellos son perdonados. If you do not forgive them, they are not forgiven. Si tú no los perdonas, no serán perdonados. Almost more shocking than a dead guy walking into a locked room. Mucho más sobrecogedor que un hombre muerto entrar en un cuarto cerrado. Is what he says here. Es lo que él dice en estas palabras. If you forgive sins, they are forgiven. Si tú perdonas, el perdón será efectivo. If you don't forgive, they aren't. Si tú no perdonas, entonces no lo será. Now, we kind of go, wait, Y tenemos que decir qué pasó ahí. isn't God the forgiver of sins? ¿Y no es Dios el perdonador de pecados? There must have been some surprise in the disciples. Yo estoy seguro de que hubo sorpresa entre los discípulos. As a side note, this is almost as verifying of Jesus. Y como una nota aparte, Proof of esto parece ser una prueba, una verificación de Jesús. More of a proof than the holes in his hands and the spear hole in his side. Quizás mucho más prueba que lo eran sus hoyos en sus manos y en sus pies y en sus costados. Classic Jesus. Esto es el clásico Jesús, Shaking up the listener with the unexpected. sacudiendo a los que escuchan. This is con what lo Jesus does. inesperado. Eso es lo que Jesús hace. Everything in us wants to explain away what Jesus said. Todos nosotros queremos tratar de explicar lo que Jesús dice. We want to be like the rich young ruler Quizás debemos ser como el rico joven who was told to sell everything he owns and follow Jesus. que Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. Did Jesus really say I'm supposed to sell everything? Pero Jesús realmente dijo que vendiera todo lo que yo tengo. Did Jesus really mean that we stand in the way of the forgiveness of others? Quizás Él no dijo que nosotros estamos en medio del perdón de los demás. Everything in us wants to actively receive the forgiveness by grace that we have through faith for ourselves. Todos nosotros queremos recibir en nosotros mismos ese perdón por la gracia que tenemos por la fe. But we tend to be passive in the forgiveness of Pero others. somos bastante pasivos cuando se trata de perdonar a otros. Jesus saved me, the rest of the world is on its own. Jesús me salvó a mí, el resto del mundo, que se busquen su problema ellos mismos. Let's just stop for a minute. Y deberíamos detenernos aquí, meditar. Let's be clear about our part in the salvation of other people. Y tener cuidado de estar claros en nuestra parte en la salvación de otras personas. Forgiveness is 100% God. Porque el perdón es 100% Dios. Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Listen to what Jesus had said. Mira lo que Jesús dice aquí. As the Father has sent me, I am sending you. Como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Y Spirit. con esto Él respira sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. The forgiveness of others is 100% God. El perdón de otros es 100% Dios. The Father sends us to forgive. El Padre nos envía a perdonar. The Spirit empowers us in this El forgiveness. Espíritu nos empodera para And perdonar. the Son is the source of all forgiveness. Y el Hijo es la fuente de todo perdón. The forgiveness of others is 100% God. El perdón de otras personas es 100% Dios. Except that same sovereign God Y ese mismo soberano Dios. seems to say that the forgiveness of others is 100% up to us. Y sin embargo, Él dice que el perdón de otros es 100% de parte de nosotros. God is the sender, Dios es quien envía. the Spirit, the source of forgiveness. El Espíritu, la fuente del perdón. And Jesus, the one who forged forgiveness on the cross. Y Jesús, aquel que efectúa ese perdón. But we are agents Nosotros of His somos forgiveness. agentes de ese perdón. We're pretty helpless agents of forgiveness. Y por cierto, somos bastante débiles a ser agentes de ese perdón. But we are always also helpless agents of the forgiveness of ourselves. Pero también somos lentos en ser agentes del perdón de nosotros mismos. All we can do to be forgiven is to surrender.
Todo lo que tenemos que hacer para ser perdonados es rendirnos, to repent and believe in the good news of Jesus Christ. arrepentirnos y creer en las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. And the same is true Y in lo forgiveness mismo es of others. verdad en lo que se refiere a otras personas. That we are not entirely powerless at all. O sea que no somos del todo sin ningún poder, Because the same gospel, porque el mismo evangelio, the same good news of Jesus Christ that saved us, la misma buena noticia de nuestro Señor que nos ha salvado, is in us to powerfully, one might say super powerfully, be involved in saving others. es suficientemente poderosa para nosotros, superpoderosamente poder perdonar a otros. Here's how Paul puts it in Romans 1 verse Así 16. es como lo dice Pablo en Romanos 1:16. I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Aleluya. The same gospel that saved us is there for us to share. Y el mismo evangelio que nos ha salvado está allí para que nosotros lo compartamos. We might not have every answer to every Y question, quizás no tenemos todas las respuestas a todas las but preguntas, we have our own story pero tenemos nuestra propia historia. that nobody can argue with. Entonces esa historia nadie la puede dudar o discutir. You think of the blind man who was asked who healed him. Recuerda el ciego que le fue preguntado en Juan 9, ¿quién te sanó? The religious leaders had many questions for him, Los líderes religiosos tenían muchas preguntas para él. and he basically said, I don't know how to answer all your questions. Y él les dijo sencillamente, yo no sé cómo contestar todas sus preguntas. All I know, Todo lo que yo sé once I was blind, es que yo estaba ciego but now I see. y ahora veo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Forgiveness. And really what's up to us is sharing of the gospel. This superpower, we can often think of it in such a passive way. El perdón y ese compartir del evangelio. That we just sort of live. Nosotros tendemos a pensar de esto en una manera tan pasiva. Sin embargo, It is surprising how much people catch by watching our lives. es importante darnos cuenta de lo mucho que la gente atrapa solamente mirando nuestras vidas, Seeing our hope in Christ, y mirar nuestra esperanza en our Cristo, discipleship in nuestro Christ. discipulado. Aleluya. But the Father calls us to be involved in the forgiveness of others. El Padre nos ha llamado a estar envueltos en el perdón de otros. That part of our discipleship in following Jesus, Y la parte de nuestro discipulado en seguir a Jesús, as the Father sent me, so I'm sending you, said Jesus. dice, como el Padre me ha enviado a mí, así yo les envío a ustedes. I want you to see how close together the two parts of this text fit. Yo necesito que ustedes vean qué tan cerca el uno del otro están estas dos partes de este texto. That almost in the same moment as he shows to them that he is alive, Que al mismo tiempo que Él les muestra que Él está vivo, he sends them. Él los envía. Aleluya. Our salvation is the most valuable treasure in our lives. Nuestra salvación es el tesoro más grande, más valioso de nuestra vida. It is a treasure. Es un tesoro. It is like a coin of grace without price. Es como una moneda de gracia que no tiene límite de precio. A coin that has two sides. Una moneda que tiene dos caras. I am alive and forgiven. Yo estoy vivo y perdonado. He says, I send you. Y Forgive others. yo les envío para que ustedes perdonen a otros. Our salvation Nuestra salvación is both sides of that coin. está en ambos lados. We are saved from de sin, esa moneda. Estamos salvos del pecado and we are saved into his kingdom. y estamos salvos en su reino. That is our treasure, Ese es nuestro tesoro and that is our y superpower. ese es nuestro superpoder. Aleluya. Shall we pray? Oh, sí. Lord God, thank you for the arrival of Jesus, the resurrected Jesus,
And we thank you so much for this story that we just are moved towards, Lord, just to experience the resurrected Jesus. And so we just pray for more experiences, Lord, of knowing you better, following you, understanding your word. But also, Lord, that we would receive the treasure of also being sent by you, being agents of your kingdom, being ambassadors of your kingdom in all that we do. That we get to be saved out of our sin, but we get to be saved into this kingdom that we get to live every single day. Thank you for that amazing treasure and that amazing call, that amazing superpower. We pray in Jesus' name. Aleluya, Padre, gracias por mostrarnos, Señor, tu luz y permitirnos, Señor, descubrir ese superpoder que tú has puesto en nuestras manos, esa moneda de dos caras, Padre. Que como tú nos has perdonado, nosotros estemos dispuestos a lanzarnos, no solo a perdonar a otros, sino a mostrarles esa luz que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú continúes llevándonos de la mano en este propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. That was powerful. That was good. All right. I think the kids will be coming up from